Buenos días, estudiantes. En el video de hoy vamos a diferenciar mediante ejemplos algunos de los tipos de fuerzas. Antes de comenzar, yo quiero pedirles que ustedes detengan el video y que respondan esa pregunta, ya sea en su cuaderno o que la comenten con las personas que tengan a su alrededor, su mamá, su papá, su hermano, etc. Que respondan por qué nos caemos cuando intentamos caminar sobre hielo, ¿ya? Yo creo que todos alguna vez hemos intentado caminar sobre el hielo. ¿Y qué es lo que pasa? Nos caemos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Tendrá alguna relación con las fuerzas? ¿Qué piensan ustedes? Respóndanla de acuerdo a lo que ustedes saben. Y vamos a ver la respuesta más adelante. Entonces vamos a trabajar los tipos de fuerza. Y el primer tipo de fuerza que nosotros vamos a explicar es la fuerza de roce. ¿Qué es la fuerza de roce? Nosotros sabemos que para que se produzca una fuerza, ¿cierto? Dos o más objetos tienen que estar en contacto. Entonces, la fuerza de roce es aquella fuerza que se opone al movimiento de un objeto sobre otro. Por ejemplo, es un poco exagerada esta imagen, pero igual, si nosotros estuviésemos intentando subir esta piedra sobre una montaña rocosa, ¿ya? Estamos ejerciendo fuerza, ¿cierto? La fuerza de roce sería la fuerza que va en sentido contrario, ¿ya? La fuerza que se opone al movimiento de un objeto sobre otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fuerza de roce lo que busca es impedir el desplazamiento entre dos cuerpos. ¿Por qué se produce la fuerza de roce? Bueno, las superficies, chiquillos, nosotros las superficies las vemos lisas, pero no son completamente lisas, sino que tienen esta rugosidad, ¿ya? Por ejemplo, ahí si nosotros tenemos el suelo y estamos tratando de mover, qué sé yo, un mueble, una caja, etcétera, cualquier objeto, estamos tratando de mover ese objeto sobre el suelo, ¿cierto? Ambos van a tener esta rugosidad, ¿ya? Por lo tanto, se va a producir fuerza de roce entre ellas, gracias a que las superficies no son completamente lisas, ¿ya? Presentan rugosidad o asperezas que se oponen al movimiento de un cuerpo sobre otro. ¿Qué sucede con la fuerza de roce en el hielo? Y ahora vamos a explicar lo que yo les pedí que respondieran al inicio, ojalá lo hayan hecho, ¿ya? ¿Por qué nos caemos cuando intentamos caminar sobre el hielo? Porque en el hielo, chiquillos, no hay fuerza de roce, ¿ya? El hielo es una superficie lisa, no tiene esta rugosidad que yo les decía que tienen todas las otras superficies. Por lo tanto, como no hay rugosidad, no hay una fuerza que se oponga al movimiento, ¿ya? No hay fuerza de roce. Por lo tanto, nosotros nos podemos desplazar libremente en el hielo, tan libremente que nos caemos, ¿ya? Porque no podemos controlar los movimientos o no nos podemos estabilizar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder patinar o caminar sobre el hielo? Necesitamos patines, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cuchilla del patín va a tener esta especie de rugosidad, ¿ya? Y la base del hielo, el hielo es liso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la cuchilla del patín? Va a ir de alguna forma rompiendo el hielo, ¿ya? Va a ir rompiendo el hielo y generando esta especie de rugosidad que va a permitir que exista fuerza de roce y es por esto que cuando se utilizan patines para andar sobre el hielo se pueden hacer distintos movimientos, se puede bailar, correr y todo sobre el hielo, ¿ya? Pero recuerden que el hielo en estado natural no tiene fuerza de roce, ¿ya? No tiene fuerza de roce, es por eso que nos caemos y intentamos caminar sobre él sin los zapatos adecuados. Otro tipo de fuerza es la fuerza de gravedad, que es la fuerza de atracción, que quiere decir que es una fuerza de atracción que no tiene contacto, eso quiere decir que no necesitan tener contacto los cuerpos entre ellos para que exista una fuerza, ¿ya? Bueno, es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto, ¿ya? Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra y su magnitud se llama peso. Por ejemplo, si nosotros tiramos una moneda o cualquier objeto hacia arriba, va a devolverse, va a caer, ¿ya? Lo mismo que si, por ejemplo, nosotros nos subimos a una superficie en altura,
y desde allá lanzamos un objeto, ¿qué es lo que va a pasar? El objeto va a caer. Si vamos caminando y tiramos una pelota hacia arriba, va a llegar un momento en que la pelota va a caer. Si tiramos la pelota hacia adelante, lo mismo. También va a llegar un momento en que la pelota va a caer, ¿ya? Y eso ocurre gracias a la fuerza de gravedad, ¿ya? Que dirige los objetos hacia abajo, ¿ya? Es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto. Otro tipo de fuerza es la fuerza elástica, que surge cuando se aplica una fuerza sobre un material elástico, ¿ya? Pensemos en un material elástico, por ejemplo, un globo, ¿ya? Un globo está hecho de material elástico. Vamos a imaginarnos que los materiales elásticos están formados por pequeños resortes unidos entre sí, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros le aplicamos una fuerza en distintas direcciones, estas flechitas indican la aplicación de una fuerza. Fuerza hacia abajo, fuerza hacia arriba, fuerza hacia la derecha y fuerza hacia la izquierda. Si nosotros le aplicamos una fuerza a un material elástico, ¿qué es lo que pasaría con estos resortes? Se juntarían, ¿cierto? Se comprimirían, ¿ya? Y cuando nosotros dejamos de aplicar la fuerza, ¿qué es lo que pasa? Se separarían los resortes, ¿cierto? Volverían a su estado o a su forma original. Entonces, esto es lo que pasa cuando se aplica una fuerza sobre un material elástico, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, como les decía yo, en un globo. Si nosotros estiramos el globo, esto va a producir una deformación en el globo, pero cuando dejamos de aplicar la fuerza, el globo va a volver a su forma original, ¿ya? Y eso es lo que pasa con la fuerza elástica. Otra fuerza es la fuerza eléctrica, que es la fuerza ejercida entre cuerpos que están cargados eléctricamente. Ya, todos los cuerpos tienen cargas eléctricas. Estas cargas pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Qué pasa? Si nosotros juntamos dos objetos que tienen la misma carga, los objetos se repelen, ¿ya? ¿Por qué? Porque las cargas que son iguales se repelen o se rechazan. Si juntamos dos objetos con carga positiva, se repelen, o dos objetos con carga negativa, se repelen. Pero nosotros hemos escuchado por ahí que polos opuestos o cargas opuestas se atraen, ¿ya? Esto quiere decir que se tienden a juntar. Si nosotros juntamos un objeto con carga positiva con un objeto con carga negativa, se atraen, ¿ya? Buscan estar juntos. Vamos a ver esto en un ejemplo. Cuando nosotros frotamos un globo con un chaleco de lana, por ejemplo, estamos cargando el globo de manera negativa. Y después este globo nosotros lo acercamos a nuestro pelo. ¿Qué es lo que pasa? El pelo se dirige hacia el globo y se levanta, ¿ya? Esto pasa porque el pelo está cargado positivo, ya tiene cargas positivas y el globo lo cargamos con cargas negativas cuando lo frotamos por el chaleco. Entonces, las cargas positivas buscan acercarse a las cargas negativas y es por eso que el pelo se nos levanta. Actividad, chiquillos. Describe 2 ejemplos de tu vida cotidiana en los cuales identificas la presencia de fuerzas de roce, fuerza elástica y fuerza eléctrica. 2 ejemplos por cada tipo de fuerza. Ya 2 cosas cotidianas donde ustedes puedan decir, hoy acá se está produciendo fuerza de roce, hoy acá se produjo fuerza elástica o fuerza eléctrica. ¿Ya? Yo les mencioné ejemplos cuando expliqué cada tipo de fuerza. Entonces la idea es que ustedes me mencionen 2 ejemplos adicionales, ¿ya? Por cada tipo de fuerza. Eso, chiquillos, y recuerden escribir sus apuntes o los conceptos que trabajamos, escríbanlos en sus cuadernos para que les sea más fácil estudiar, ¿ya? Muchas gracias por su atención.